Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? El- bueno, el tema que nos toca ver hoy, estamos con micro, vamos a ver la unidad de hongos, que es van a ver que es una unidad muy cortita, ¿sí? Y después vamos a empezar con la otra unidad que es parásitos. Como en una parte hoy, ya la clase que viene seguimos, ¿sí? Tengan en cuenta que hasta la unidad que vamos a ver hoy, la unidad 8, es hasta donde vamos a hacer el parcial. ¿Mm? Lo más probable es que el parcial lo hagamos en 15 días, o sea que más o menos ya lo van teniendo en mente. ¿Mm? Y ya vamos a ver la metodología, o múltiple opción o escrito a través del Zoom. Alguna de esas dos maneras vamos a utilizar. Eh, bueno, ahí termino de admitir. Bueno, entonces lo que vamos a empezar hoy es con la primera parte que vamos a empezar a hablar de hongos. De hongos lo que tienen que saber, que van a ver que es una unidad cortita, ¿por qué? Porque lo primero que tienen que saber de hongos es que los hongos crecen o se reproducen en zonas donde hay humedad. Tengan en cuenta que nosotros estamos en un clima seco, o sea que la cantidad de hongos que nosotros podemos llegar a tener en nuestro clima y que nos pueden afectar son muy poquitos. Por eso es poco lo que nosotros vamos a ver. Pero vamos a empezar con la estructura, clasificación, reproducción y demás. ¿Sí? Yo les voy a girar y ahí vamos a empezar a hablar, cualquier cosa me van frenando. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la unidad que nos toca ver hoy, que es hongos. ¿Sí? De los hongos, lo primero que vamos a hablar es de la estructura. Si se acuerdan, la estructura de una bacteria era la célula procariota. Si se acuerdan de la estructura de un virus, era el ADN, la cápside y la envoltura en algunos casos. Bueno, el hongo tiene una célula que se llama eucariota, ¿sí? Que es la célula que todos conocen, ¿sí? La célula humana, que está compuesta por una pared celular que va a tener una membrana nuclear, que es una de las diferencias con la célula procariota. Acuérdense que la célula procariota no tenía membrana nuclear, y lo otro que no tenía que tenía la célula procariota, y esta no tiene, es el péptidoglicano en su pared celular. Después va a tener el material genético, o sea, los ácidos nucleicos, dentro de ese núcleo, y después en el citoplasma podemos tener mitocondrias, ribosomas, ¿sí? La célula que más conocen ustedes que ya han estudiado. Entonces, la célula eucariota es la estructura de un hongo. ¿Qué diferencias tiene con la procariota? Que la pared celular no tiene peptidoglicano y que posee membrana nuclear, a diferencia de la bacteria que no tiene membrana nuclear, sino que tiene el ADN, el material genético libre en el citoplasma. ¿Sí? Y la otra característica de diferencia es lo que es la reproducción. ¿Sí? Que el hongo va a tener una reproducción sexual que es a través de la meiosis, y la bacteria que era, crecía a su tamaño y se duplicaba. Pero la principal tipo de reproducción que tiene el hongo es la asexual. ¿Sí? Y este tipo de reproducción asexual va a ser a través de lo que se llaman las esporas. Y dentro de las esporas hay una principal que se llama conidio. ¿Sí? Entonces, la reproducción va a ser a través de las esporas, la principal espora, el conidio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser esto? Ustedes imagínense, ¿sí? El suelo, un honguito. ¿Qué pasa? Este hongo va a liberar una sustancia que son las esporas, ¿sí? Que son como semillas. Entonces caen al suelo y en el suelo ¿qué pasa? Van creciendo todos los hongos, o sea, creen las colonias de hongo, crecen, ¿sí? Entonces se generan colonias, ¿sí? Tiene el mismo material genético, por lo tanto es exactamente igual un hongo al otro que crece uno alrededor del otro, ¿sí? Si la semilla es transportada por el viento, puede crecer un hongo a distancia, ¿sí? Y así se van transportando. Pero es a través de las esporas cómo se reproducen, ¿sí? Y forman colonias. ¿Dónde nosotros lo podemos llegar a ver en nuestro medio? Alrededor de los ríos, por ahí en zonas donde se rompió un caño y creció humedad, en las paredes donde hay humedad, en pequeñas zonas, no es común, o por ahí, ¿qué nos pasa a nosotros? Llueve, 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 y por ahí en el jardín ven un hongo que aparece. Pero ¿qué pasa? Después sale el clima seco y entonces no se alcanzan a generar colonias de hongos. Por eso en nuestro medio no es común el crecimiento de los hongos, ¿sí? Pero lo hace a través de estas esporas. ¿Y por qué es importante las esporas? Porque esas esporas que eliminaba el hongo, el hombre la puede aspirar. Y si la aspira, puede enfermarse o tener una enfermedad por un hongo, ¿sí? Por esa aspiración de esporas, que pasa al aparato respiratorio y puede producir, por ejemplo, una neumonía. Ahora, dijimos la estructura, la reproducción. ¿Cómo se clasifican los hongos? Y los hongos se van a clasificar por su forma, que puede ser moho, puede ser una levadura,
o puede ser el dismorfo, ¿sí? Dismorfo. Vamos con el primero. El moho. El moho tiene una forma como si fuera un ramillete entrecruzado, ¿sí? A cada ramita se la llama hifa. Y todo el conjunto de ramitas se lo llama micelio, ¿sí? Y así es como se va a ver en el microscopio, ¿sí? Que es como uno hace diagnóstico. Uno toma una muestra donde está el hongo, lo mira en un microscopio y de ahí puede ver la forma del hongo, ¿sí? O si no, que puede ser la otra manera de diagnóstico, por un cultivo. Toma una muestra, se impone en la placa, como se hace con las bacterias, y se espera que crezca, y ahí se ve. Y la levadura que va a tener forma ovalada. El moho forma de ramillete, la levadura forma ovalada. Y el dismorfo va a adquirir cualquiera de las dos formas que tenemos ahí, o es moho o es levadura. Generalmente el moho es en la naturaleza, y la levadura se va a ver cuando infecta al hombre, ¿sí? O sea, adquiere una forma diferente depende de dónde se encuentre, pero va a ser cualquiera de las dos otras formas, o moho o levadura. Entonces fíjense que la estructura de una célula eucariota, que ya la conocen, la reproducción principalmente es la sexual a través de esas esporas que le miran como si fueran como semillas, ¿sí? Y la clasificación va a ser moho y levadura, ¿sí? Que lo han escuchado nombrar. El moho, por ahí vieron que por ahí crece a veces en la orilla de los ríos, en donde hay mucha humedad, crece moho, en las paredes, que por ahí uno tiene que poner sustancias para proteger de la humedad y que se genere moho, porque es ahí donde crece el hongo. Y la levadura por ahí se utiliza mucho en lo que es la comercialización, ¿sí? Levadura para elevar el pan, para elevar para diferentes comidas, por ejemplo, para los quesos también vienen con hongo. El hongo en sí, por ejemplo, para el champiñón, que es para hacer un tipo de salsa o una comida del champiñón y demás. O sea, los hongos pueden utilizarse y ser comestibles. Que la mayoría de todos, de los millones de hongos que hay, nosotros tenemos unos pocos, y esos pocos serán pocas las especies que nos pueden producir infecciones. Pero todas las que hay, más o menos son unas 50 que pueden llegar a producir infecciones, ¿sí? No solo en nuestro medio, sino en otros. Pero la mayoría no producen infecciones y algunos son comestibles. Pero sepan que pueden clasificarse en moho y levadura dependiendo de la forma que tenga. Eso es un tipo de clasificación simple para los que nosotros tenemos en nuestro medio. Entonces tenemos la estructura, tenemos la reproducción y la clasificación. ¿Cómo se estudian? A través de un cultivo o a través de la visualización directa por microscopio. De esa manera nosotros podemos detectar un hongo, ¿sí? Esa sería como la clasificación general. Ahora, dentro de lo que son los hongos, de esta clasificación, nosotros vamos a ver algunos. ¿Y cuáles vamos a ver? Los que nos pueden producir enfermedades en nuestro medio. Y dentro de los hongos que pueden producir enfermedades, ¿sí? La clasificación se va a dividir por la zona en donde produzcan, y se va a llamar lo que es micosis. Cuando ustedes escuchen la palabra micosis, se está refiriendo a una enfermedad producida por hongos. Micosis. ¿Cómo? Ahí está. Bueno, entonces, acuérdense, las micosis son enfermedades producidas por hongos, ¿sí? Dentro de esas micosis hay 4 tipos: la superficial, que afecta a la piel; la subcutánea, que afecta debajo de la piel cuando la infección pasa por la piel, ¿sí? Por un corte, por ejemplo; la sistémica, que está en sangre; o la oportunista, cuando afecta a una persona que tiene bajas las defensas. En nuestro medio normalmente vamos a tener o la superficial o la oportunista. Las otras dos, subcutánea y sistémica o profunda, son más comunes de los medios tropicales y subtropicales. Bueno, dentro de estos dos grupos va a haber 4 hongos que son los que tenemos que aprender. Fíjense que son poquitos, es muy cortita la unidad. Yo ahora le voy a dar los tipos de micosis y se las anoto y después se las voy a explicar. Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Ahora le voy a tirar y voy a ir borrando aguántenme un segundo que borre, y ya empezamos a hablar de lo que son las micosis, que son las enfermedades producidas por hongos, ¿sí? Borrar acá. Hasta. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora son las micosis. Dentro de las micosis, la primera que tenemos es la superficial, ¿sí? Y la superficial, no sé si se ve bien, va a tener lo que es la tiña, que la tiña puede ser pedis, corporis, capitis, picrural.
vamos a tener la cándida, que puede afectar la piel y a nivel de la vagina, la mujer, y podemos tener la malacesia, que se llama furfur. ¿Sí? Estas son las superficiales. Después las otras las voy a mencionar, ¿sí? Que son la subcutánea, que la subcutánea lo que va a producir es producida por un hongo que se llama Sporotrix, que produce lo que es la esporotricosis. Después tenemos otro grupo que se llama sistémico, también lo pueden ver como profundo. Sistémico, que lo que me va a producir, o el hongo que me va a afectar acá, es un hongo que se llama histoplasma. Por lo tanto, me va a producir lo que es la histoplasmosis. ¿Sí? Todo esto que está acá, estas que dijimos son de zonas tropicales y subtropical. ¿Sí? Y la última, que también puede aparecer en nuestro medio, es la oportunista. Oportunista. Y la oportunista va a estar la cándida, que va a afectar a nivel del esófago, y vamos a tener el aspergillus. Aspergillus, que va a afectar a nivel respiratorio. Ahora, este aspergillus, lo que me va a producir, me puede dar a producir una neumonía. Esta cándida en el esófago me va a producir una enfermedad que se llama Muguet, con doble T, Muguet. ¿Sí? La malacesia me va a producir lo que es la pitiriasis versicolor. En la vagina lo que me va a producir una leucorrea. Y estos que están acá, lo que hablan es en la zona del cuerpo que afecta el hongo. Puede afectar al pie, puede afectar al cuerpo, puede afectar al cuero cabelludo, y puede afectar a la zona inguinal. ¿Sí? Es la zona del cuerpo donde va a producir la infección. Entonces tenemos la superficial, con la tiña, pedis de pie, corporis de cuerpo, capitis de cuero cabelludo, crural de zona inguinal, donde va a afectar la cándida, que va a afectar a veces en la piel, y a veces en la vagina, produciendo una leucorrea. La malacesia furfur, que va a producir una enfermedad que se llama pitiriasis versicolor. Después tenemos dos tipos, que son la subcutánea, que produce una enfermedad que es la esporotricosis, y la sistémica, que produce una enfermedad que es la histoplasmosis, producida por el histoplasma y el esporotrix, que son de zonas tropicales y subtropicales. Y la oportunista, que puede ser la cándida, que generalmente afecta a nivel esofágico produciendo el muguet, y el aspergillus, que afecta a nivel respiratorio produciendo neumonía. Esto es todo lo que tenemos que ver, fíjense, son 1, 2, 3, acá se repite la misma, y 4. Yo ahora les voy a girar y les voy a hablar un poquitito de las superficiales, que son las que nosotros podemos encontrarnos en nuestro medio, ¿sí? A ver. Dentro de las micosis, las superficiales, hay una que se llama tiña. ¿La tiña qué es? La tiña es un hongo que generalmente puede afectar en diferentes zonas del cuerpo. Ahora, ustedes se acuerdan cuando dijimos al principio, yo les dije que el hongo tenía que afectar en una zona húmeda, o sea, crecía en las zonas húmedas, ¿sí? Tiene que haber una humedad alrededor, si no, no puede crecer. Bueno, ¿qué zona del cuerpo nosotros a nivel superficial podemos encontrar humedad? Y ahí empezamos. Puede ser en la zona del pie, cuando una persona, por ejemplo, hace mucho deporte, si corre mucho, ¿qué pasa? Le transpira mucho el pie. Si le transpira mucho el pie, puede generar mucha humedad en esa zona. Entonces puede hacer que crezca un hongo, que es la tiña. ¿Y cómo se va a llamar? Que normalmente por ahí el que más han escuchado nombrar es lo que llaman el pie de atleta. ¿Sí? Cuando dicen tiene un pie de atleta, en realidad lo que tiene una micosis producida por un hongo, que es la tiña. Después puede afectar, por ejemplo, en la zona crural, o sea, en la zona inguinal, en la entrepierna. Cuando ves a una persona por ahí, se les junta ahí la piel, es como que genera un espacio muerto abajo, ¿sí? Que queda como tapado por el pliegue, por los dos pliegues, y eso va a hacer que genere una humedad, ¿sí? Y si encima transpira mucho, va a generar mayor humedad, y eso puede hacer que en esa zona crezca hongo. En todas las zonas del cuerpo donde se generen pliegues, se puede generar humedad y puede transpirar mucho la persona, generar humedad y generar hongos. En la axila,
en la zona de la panza, que se generen faldones o pliegue en la panza, en la zona por ahí veces del cuello, en las mujeres si tienen mucha mama, en el surco submamario, por debajo de la mama, ¿sí? Entre las uñas. Todas esas son zonas donde puede crecer el hongo. Después también puede ser en el cuero cabelludo, que se llama capitis, cuando hay mucha humedad, se transpira mucho, lo mismo. Uno transpira mucho por algo que hago, o algún trabajo que tenga o demás, que transpire mucho, ¿sí? La cabeza, o que utilice por ahí mucho gorro bajo el sol y le haga transpirar, sea lo que sea, puede generar mucha humedad y también puede generar hongos en esa zona. Entonces ya dijimos el cuero cabelludo, dijimos la zona inguinal, del resto del cuerpo y del pie. Bueno, ahí se le va poniendo nombre, por eso se llama pedis del pie, corporis del cuerpo, capitis del cuero cabelludo y crural de la zona inguinal. ¿Qué lesión o qué tipo de lesión va a tener? Va a tener como una secreción blanquita, es como que se pone blanca en donde está el pliegue, o como una descascaración tipo blanca y que tiene un olor fuerte, ¿sí? Un olor feo. Eso es el hongo. Es característico del hongo el color blanco. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Se puede tomar una muestra de eso y mandar a analizar al laboratorio y le va a decir que es un hongo o qué tipo de hongo es. Ahora, directamente se puede hacer un tratamiento también, si uno ya sabe que es un hongo. ¿Qué tipo de tratamiento se da en estos casos? Le van a colocar o cremas antimicóticas o le van a dar medicamentos antimicóticos para que lo mate. Pero ¿qué es lo que más va a funcionar acá? Es generarle un medio hostil al hongo para que no se pueda reproducir más y desaparezca. Por lo tanto, ¿qué es? Mantener seca la zona, ¿sí? Que no haya humedad, secarla bien. Si nosotros transpiramos mucho el pie, después de hacer un deporte nos lo lavamos, nos secamos y lo dejamos al aire, ¿sí? Para que se seque bien, o sea, o se mantiene uno descalzo después. Mantener sequedad, que esté al sol la parte del cuerpo que está húmeda, ¿sí? Si se generan pliegues, limpiarlos constantemente, ¿sí? O con agua y jabón, suficiente, y de esa manera, si tienen, por ejemplo, un pliegue de la axila, se genera un hongo, agua y jabón, ¿sí? Y tratar de mantener siempre la zona y tratar de que estar más al aire, chao. De esa manera no tiene el hongo forma de crecer porque se le fue la humedad y a la larga va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces eso es lo mejor. Porque nosotros podemos hacer el tratamiento, pero si no hacemos lo otro, puede volver a aparecer, ¿sí? Entonces siempre es bueno las medidas de higiene en el caso, de medida de sostén, de mantener seca la zona. Esto es para la tiña. Después tenemos la cándida, que la cándida es un hongo que es flora normal de la vagina en la mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Se encuentra en la vagina de la mujer de manera normal, pero en un número bajo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un pH ácido a través de una bacteria que era el lactobacillus, si se acuerdan que lo vimos, que no permite que haya crecimiento de otro microorganismo, ¿sí? Es una bacteria que genera un pH ácido y inhibe el crecimiento de otros microorganismos, como por ejemplo la cándida. Ahora, cuando el pH se altera, como es una zona húmeda, va a hacer que el hongo pueda crecer, y ahí va a generar lo que se llama una leucorrea. La leucorrea, ¿qué es? Es un flujo blanco que aparece, es el flujo normal de la mujer, va a ser más abundante y blanco, o como leche cortada va a salir, ¿sí? Eso es característico del hongo. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? ¿Qué es lo que hace la mujer? Se coloca unos óvulos, que es un antimicótico, en la zona de la vagina, que se disuelve y mata al hongo. Es normal que alguna vez en la vida tengan flujo o tengan ese tipo de flujo, ¿sí? Alguna vez va a aparecer, es como una infección urinaria, son cosas normales que por alteración de la flora normal pueden aparecer, ¿sí? Y en la piel a veces pueden producir determinadas manchas, como la malacesia, que vamos a ver enseguida, pero es menos común. Y la malacesia furfura es una enfermedad, un hongo, perdón, que produce una enfermedad que se llama pitiriasis versicular, que son las manchas blancas que aparecen en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la zona del tronco y en los hombros o en la espalda, ¿sí? Que se notan más como por ahí cuando uno toma sol, o tipo rosadita puede ser, como una decoloración de la piel. Lo que hay que hacer en estos casos es hacer un tratamiento antimicótico, por boca, y con eso se va a mejorar, ¿sí? Muchas veces puede ser con las piletas, con la manera de las piletas a veces se puede generar, o en el verano cuando uno transpira. Estas son las superficiales más comunes que nosotros vamos a tener en nuestro medio. Fíjense, son 3, ¿sí? Lo cual es la más común, la tiña, que alguna vez por ahí puede ser que alguna vez la tengamos. También aparece abajo como una secreción blanca, o como la uña se engorda con algo blanco abajo. También eso es un hongo. Hay que mantener seca, tomar algún antimicótico.
Y el otro que podemos llegar a tener en nuestro medio son las que son oportunistas. ¿Qué quiere decir oportunistas? Que aprovechan la oportunidad que la persona se le bajaron las defensas para poder actuar. Y acá tenemos la cándida, por ejemplo. Y la cándida, este mismo hongo, va a actuar, pero ¿en dónde? En el esófago, tanto en el hombre como en la mujer. Y producir lo que se llama una candidiasis esofágica, que tiene el nombre de Muguet. ¿Por qué se le puso Muguet? Le puso un nombre porque muchas veces antes, a través del Muguet, se descubrían inmunocompromisos como el HIV. Porque, ¿qué pasa? El paciente caía con un Muguet y se estudiaba por qué era la causa. Otras veces pueden generar Muguet por inmunocompromisos transitorios. Por ejemplo, a veces es común en los niños que utilizan el PAF, ¿sí?, para el asma, y que ese PAF tiene corticoide, ¿sí?, tiene que tener corticoide el PAF, va a generar un inmunocompromiso, ¿sí?, como se acuerdan que nosotros vimos el glucocorticoide en la zona de la boca y el esófago, porque es por vía inhalatoria. Entonces eso va a hacer que ese inmunocompromiso predisponga a que venga un hongo y produzca una candidiasis esofágica, que después cuando suspende el tratamiento el niño se mejora, o un adulto que lo utilice. Caries, muchas caries también puede predisponer, ¿sí?, ese inmunocompromiso, pero en este caso va a predisponer que aparezca la cándida, las caries son bacterias. Y el otro es el Aspergillus, que cuando están muy bajas las defensas, a veces puede tener neumonías producidas por hongo. ¿Y por qué es esto? Porque tienen que estar atentos, porque si el paciente tiene un inmunocompromiso, busquemos enfermedades raras o microorganismos raros, como los hongos. ¿Sí? O sea, es más común que un inmunocomprometido por ahí tenga una infección por hongos que por una bacteria, ¿sí? Porque son hongos porque son microorganismos más oportunistas. ¿Sí? Estos serían los que son más comunes en nuestro medio. Después también acá yo les mencioné dos más. Uno que es la subcutánea, que es el Sporotrix, que ¿qué sería? Cuando uno se corta, por ejemplo, si nosotros acá nos cortamos, podemos agarrar diferentes microorganismos. ¿Sí? Cuando uno se corta acá, ¿qué le hacen? Le ponen punto, anestesia, punto y un antibiótico. En otras zonas, por ahí ¿qué pasa? Cuando uno se corta tiene el riesgo de poder agarrarse un hongo. En este caso este hongo, que se encuentra en los troncos, en las ramas, en las plantas. Entonces cuando uno se corta puede adquirir el hongo y esto le puede producir ampollas, úlceras o algo más grave. Lo que uno tiene que hacer es limpiar bien la herida y darle un antimicótico cuando uno tiene un corte de eso, por ejemplo en una zona tropical o subtropical. Después, tenemos el otro, que es a nivel sistémico o profundo, que es el hongo que puede pasar a nivel sistémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aspira las esporas. Esas esporas que yo le dije que eliminaba el hongo se pueden aspirar. No piensen en nuestro medio, ¿sí? Piensen por ahí en un lugar en donde hay muchísima humedad, que hay muchísimos hongos, entonces eso libera muchas esporas. Y nosotros podemos inhalar esas esporas, y ahí es donde podemos tener el cuadro de una infección sistémica por hongos. Por ejemplo, yo siempre les cuento la historia que como a mí se me grabó, ahí, que contaba en un libro que yo leí, que se había una historia de la muerte, de la maldición de Tutankamón, que era un faraón egipcio, que murió joven, bueno, toda la historia, y se descubrió la tumba. Y la gente iba a visitar la tumba, era en un lugar subterráneo, nivel subterráneo, en una sala grande. Y cuando salía, al tiempo se moría o se agarraba infecciones severas y demás. ¿Y qué es lo que pasaba después? Se descubrió con el tiempo. Que en ese lugar pasaba un río subterráneo. Entonces toda la sala donde estaba la tumba estaba llena de hongos. Entonces ingresaba la persona a un lugar cerrado, pues ni siquiera tenía como para abrir ni ambiente, porque era subterráneo, ¿sí? En donde estaba lleno de esporas. Entonces, ¿qué hacía? Lo único que podía aspirar cuando respiraba eran las esporas. Se introducía todas las esporas, cuanto más tiempo estaba, más esporas introducía, y de esa manera se agarraba la infección cuando salía. Y a los días, por ahí si no sabían qué era, acuérdense que por ahí no había antibióticos, no había cómo contrarrestar, por ahí se podía llegar a morir. ¿Por qué? Porque no hay en otros lugares donde nosotros podemos aspirar, como acá podemos estar en un lugar cerrado y aspirar un virus, ¿sí?, de otra persona que por ahí entonces se genera virus en un ambiente y podemos aspirar el virus. Hay en otros lugares que se pueden aspirar las esporas, no solo a través de una persona, sino a través de las que elimina el hongo que está por ahí contaminando un lugar húmedo. Por eso tener en cuenta siempre también esta sistémica o subcutánea cuando uno está en una zona tropical o subtropical, ¿sí? Por eso, en cada un medio en donde uno esté, tienen los microorganismos prevalentes de esa zona. Acá es más común las bacterias y los virus, por eso yo les hablo un poquito de los hongos. Pero sepan estos hongos que yo les mencioné, los superficiales y los oportunistas, que es lo que vamos a tener en nuestro medio, los que se tienen que aprender de esta unidad, más allá de la clasificación, estructura y reproducción del hongo, ¿sí? De esta parte de hongos, ¿quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Sí? Me van preguntando, ¿sí? Si no, pasaríamos directamente a lo que es la
la otra parte de la clase que serían los parásitos, ¿sí? Vamos a ver la clasificación y después vamos a ver la primera parte. Y la segunda parte ya la arrancamos la clase que viene, pues si no es largo. ¿Preguntas, dudas, consultas de esta parte o seguimos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Vamos con parásitos. Giramos de vuelta. Parásitos. Bueno, dentro de parásitos tenemos la clasificación. Yo directamente les voy a dar la clasificación. Vamos a ponerlo arriba. Y después de la clasificación les voy a mencionar cuáles hay. Y después vamos a hablar, ¿sí?, de los grupos. Dentro de la clasificación van a estar divididos en los que son unicelulares o multicelulares. Unicelular es compuesto por una sola célula. ¿Qué célula? La eucariota. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que son unicelulares, tenemos los protozoos, que se llaman, que son la célula eucariota unicelular. O sea, están compuestos por una sola célula. Y los multicelulares son muchas células, que ahí tenemos lo que pueden ser también llamados gusanos. ¿Sí? O sea que la célula eucariota nosotros ya la vimos. Vamos con la clasificación y después les voy a ir explicando todo lo otro. Dentro de la clasificación se dividen en los que son intestinales, se dividen en los que son urogenitales, o sea, en la zona donde van a estar, y los que son hemáticos. ¿Sí? Dentro de los intestinales vamos a tener la giardia, y vamos a tener la ameba. Y estos dos lo que me van a producir es diarrea. Ya cuando veamos diarrea los vamos a ver, ¿sí? Por eso ahora de estos no vamos a hablar. El urogenital está la trichomona, que se dice la tricomona. Y esto lo que me va a producir es una vulvovaginitis. O sea, es otro que me puede llegar a producir leucorrea. La cándida es uno y este es otro, a nivel vaginal. Y dentro de los hemáticos, que es por los cuales vamos a hablar, tenemos el toxoplasma, tenemos el trypanosoma, toxoplasma gondii, el trypanosoma cruzi y el plasmodium, ¿sí? ¿Qué es lo que me van a producir esto? La toxoplasmosis, el chaga y el paludismo, ¿sí? Que ahora los vamos a hablar, ¿sí? Nos vamos a dedicar a estos tres, esta clase. Los otros ya lo vamos a ver cuando veamos diarrea y vulvovaginitis. Estos serían los protozoos. Y después tenemos el otro grupo que se llama multicelulares. O sea que están compuestos por muchas células que también se llaman gusanos. Que es el parásito grande que por ahí uno tiende a eliminar por el intestino, ¿sí? Y acá tenemos dos grupos. Uno que se llaman nematelmintos, ¿sí? Y otro que se llaman platelmintos. Esto es por la forma que tienen, ¿sí? Si tienen forma de plato así achatado, o son más forma circular, ¿sí? Ahora, dentro de estos tenemos uno que se llama Enterobius vermicularis. Tenemos otro que se llama Ascaris lumbricoide. ¿Sí? Tenemos otro que se llama Trichinella spiralis. Tenemos otro que se llama Tenia. Y otro Echinococcus granulosus. ¿Sí? El nombre es medio. Ahora, este me va a producir una enfermedad que se llama la oxuriasis. Este me va a producir la ascariasis. Este me va a producir la triquinosis. Este se llama tenia y este me va a producir la hidatidosis. Este es el que llaman vulgarmente la lombriz solitaria, la tenia. Entonces,
Les voy a poner acá para que ya les quede el toxoplasmosis. No sé si lo leen. Chagas. Y les queda completo. Y paludismo. Entonces, estos son los parásitos que vamos a ver que son más comunes en nuestro medio. Los intestinales vamos a ver cómo veamos diarrea, los tricomonas cuando veamos la vulvovaginitis, y ahora nos vamos a dedicar a ver los hemáticos de esta clase, que es el toxoplasmosis, el chagas y el paludismo. ¿Sí? Y la clase que viene vamos a ver el oxidurus, el ascari, la triquinosis, las teñas y la hidatidosis. ¿Sí? Y vemos si seguimos. Esto es lo que yo necesito que sepan como clasificación general de los hongos. Lo del hematelminto y platelminto no se lo agrego directamente, quiero que sepan los nombres. ¿Sí? Porque a ustedes les va a tocar ver la enfermedad y saber quién la produce, si no la van a ver al microscopio con la forma y demás. ¿Sí? Esto sería la clasificación, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver las primeras 3 enfermedades, que es por lo que nos vamos a dedicar ahora. ¿Sí? Pero sepan que se dividen en 2 grupos, si están compuestos por una célula o por muchas células. Vamos a arrancar ahora con lo que sería el Chagas. Va a ser la primera que vamos a ver, ¿sí? Borrando. Bueno. Chagas. Dentro de Chagas, ¿qué etiología? ¿Cuál es la etiología del Chagas? O sea, cuando yo les digo etiología, van a ir aprendiendo. Por ahí lo van a tener en los parciales y los finales